Muy buenos días. A quienes están presentes en la sala en este webinar, sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre un tema muy actual y muy importante para la comunicación y el periodismo, es cuáles son los desafíos que pudiesen estar cambiando en el ejercicio de esta profesión después de esta pandemia. Para ello, hemos convocado a expertos en el tema que me permito presentarlos a continuación. Está con nosotros el doctor José Luis Orihuela, quien es doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra en Pamplona, España, donde imparten asignaturas como comunicación multimedia, narrativa transmedia, así como cursos de posgrado sobre nuevos medios, e integra además el Consejo de Estudios de Internet y Vida Digital de esta misma universidad. Ha sido conferencista en más de 26 países y tiene publicaciones muy importantes, entre ellas Los medios después de Internet, Mundo Twitter y 80 claves sobre el futuro del periodismo, la revolución de los blogs, y mantiene el blog ecuaderno.com. Es un activo participante en Twitter donde escribe temas sobre la tecnología de la comunicación. Es el doctor José Luis Orihuela. Para los comentarios contamos con la doctora Albertina Navas, quien es doctora en comunicación, MBA y periodista, con 20 años de experiencia en la comunicación corporativa, institucional y política, y con énfasis en el ámbito digital. Ha sido docente universitaria y capacitadora ejecutiva de miles de participantes en entes públicos y privados y ha asesorado más de 30 clientes en 12 países. Es importante señalar que la doctora Navas ha sido considerada en el ranking de los ecuatorianos más influyentes en Internet y ha representado a la academia en las discusiones del Plan de Gobierno Electrónico del Ecuador. A continuación, la doctora Lila Lucchesi, quien también, al igual que los otros expositores, les damos los buenos días. Ella es doctora en Ciencia Política y también licenciada en Ciencias de la Comunicación. Dirige el Instituto de Investigación en Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Río Negro, donde imparte asignaturas como Introducción al Periodismo. Es docente adjunta en la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, en las maestrías también de Periodismo de la Universidad San Andrés y en Comunicación Digital Interactiva de la Universidad de Río Negro. Autora de algunos artículos, como por ejemplo en calidad informativa, escenarios de postcrisis, nuevos escenarios detrás de las noticias, y coautora de otras publicaciones como Fronteras Globales y otras importantes que hacen muy prolífica su producción científica. Es miembro del Consejo Académico de la Cátedra Latinoamericana de Narrativas Transmedia. Importante la trayectoria de todos nuestros invitados, indicarles a los miembros de la sala que ellos pueden estar muy pendientes, no solamente y obviamente de las exposiciones, sino también poder escribir, plantear algunas reflexiones o preguntas que en el respectivo foro se considerarán. Bien, quiero también indicar que dentro de este grupo de panel nos da soporte académico el licenciado Carlos Cedeño, director de la carrera de comunicación de la facultad respectiva de nuestra universidad. Sin más, empezamos con el doctor José Luis Orihuela, dándole la bienvenida. Muchísimas gracias. Un cordial saludo desde Pamplona, España, a todos los que están siguiendo esta transmisión por streaming en varias redes sociales y en algunas emisoras de radio. Bueno, nos han convocado para reflexionar sobre los desafíos del periodismo en la pospandemia, bajo una gran pregunta que es si estos desafíos cambian. Y mi primera respuesta tiene que ver con un no rotundo. Me parece que los desafíos del periodismo no cambian. Sí me parece que se hacen más graves, más importantes, que se aceleran muchos cambios y que en todo caso lo que hacen es reforzar la importantísima función social, política y educativa del periodismo en nuestras sociedades. Voy a exponer como 4 ideas fuerza o 4 grandes temas para que podamos posteriormente debatir.
Y la primera de esas ideas tiene que ver con el concepto de nueva normalidad, ¿no? Un concepto desde ya bastante polémico, porque me da la impresión de que hasta que llegó la pandemia y el confinamiento que vino a continuación, el gran mantra de las discusiones sobre el periodismo y sobre los medios de comunicación era la transformación digital. Hemos hecho infinidad de conferencias, de papers y de posts sobre el tema de la transformación digital, no solamente del periodismo, sino también de muchas otras organizaciones e instituciones. Y desde la pandemia me parece que este mantra ha sido sustituido por el de la nueva normalidad, ¿no? Es decir, el gran interrogante de qué es lo que va a pasar después de la pandemia. Me parece que esta crisis ha acelerado vertiginosamente la transformación digital del periodismo, de las empresas y de las instituciones. Eso que hasta ahora funcionaba como un mantra, como una promesa o como un objetivo deseable, tenemos que transformar digitalmente nuestra organización. Por efecto de la pandemia hemos tenido que hacerlo prácticamente en un fin de semana. En mi universidad, en la Universidad de Navarra, en Pamplona, en España, un viernes estábamos dando clase de forma presencial y el lunes siguiente, después del fin de semana, nos habíamos convertido en una universidad completamente online y nos estamos preparando para afrontar el próximo curso académico de forma mixta o blended, disponiendo clases presenciales, pero también teniendo todo preparado para convertirnos en virtuales en cuanto sea necesario. En este entorno de la nueva normalidad, me parece que hay algunas tecnologías que están cobrando especial protagonismo, las que tienen que ver con el teletrabajo, las que tienen que ver en general con el soporte que estamos utilizando ahora mismo, las videoconferencias, las redes sociales y la mensajería instantánea. En este nuevo entorno que hemos tenido que asumir no por afán innovador o por una voluntad de cambio, de transformación digital, sino porque se ha vuelto absolutamente imprescindible para poder seguir adelante con la vida de los medios de comunicación, de las universidades, de las empresas y de las instituciones, me parece que hay dos claves que gobiernan este escenario. Una es la virtualización. Hemos tenido que acelerar los procesos de virtualización de todas nuestras actividades, hemos tenido que convertirlas en virtuales de la noche a la mañana. Y la segunda clave me parece que es la flexibilidad. El único modo de gestionar una situación tan nueva, tan excepcional, tan exigente desde el punto de vista tecnológico y cognitivo, tiene que ver con esta capacidad para las personas, para los periodistas, para las organizaciones, la capacidad de flexibilizar nuestros modos de trabajo, nuestros tiempos, la organización en general de nuestra tarea. Con lo cual, la primera reflexión sería esta. Me parece que la nueva normalidad es la vieja transformación digital, acelerada por los efectos de la crisis. El segundo ámbito temático que me gustaría explorar es cómo el confinamiento y el llamado distanciamiento social o distanciamiento físico tiene efectos directos sobre el periodismo. Porque curiosamente el periodismo necesita el contacto de la gente, necesita la calle y necesita la redacción. La redacción es esa inteligencia colectiva que permita que exista el periodismo tal como lo conocemos hasta ahora. Y estos dos factores producidos por la crisis, el confinamiento y el distanciamiento social, ponen lógicamente en riesgo estos dos rasgos, la necesidad del el contacto con la calle, el contacto con la gente y el trabajo en esa inteligencia colectiva que es la redacción. Como consecuencia, nos hemos encontrado en estos 2 meses con un periodismo muy dependiente de las fuentes oficiales y con menor capacidad de réplica frente a esas fuentes oficiales por los modos en los que se han organizado, por ejemplo, las ruedas de prensa y la participación virtual de los periodistas después de las declaraciones públicas de los gobernantes y de las autoridades correspondientes. Entonces, estamos valorando desde las facultades en las que enseñamos periodismo, comunicación
y desde los propios medios de comunicación, que se echa en falta esto. Se echa en falta el contacto, el roce, el trabajo en la redacción y el despliegue de los periodistas en las calles de la ciudad interactuando con la gente. El tercer ámbito temático que me parece que es interesante explorar es cómo la pandemia ha modificado ya las pautas de consumo en general y, por supuesto, especialmente las pautas de consumo de información y de entretenimiento. El primer dato me parece que es evidente más o menos para todos, y es que se ha producido un auge del comercio electrónico en productos de consumo masivo que hasta la pandemia no eran objeto de comercio electrónico. Utilizamos el e-commerce a lo mejor para comprar libros fundamentalmente o algún producto tecnológico, pero no para comprar productos de consumo masivo o consumo cotidiano. Con lo cual, yo creo que ahí se ha producido otra aceleración de acostumbrarnos a utilizar servicios de venta online para comprar muchas más cosas. Y en este sentido me parece que las suscripciones a los medios de comunicación pueden verse favorecidas por una mayor cultura de consumo de productos y de servicios a través del soporte online. Han crecido de forma notable en todo el mundo desarrollado las suscripciones a servicios de televisión de streaming. Es decir, se avanza por la vía del entretenimiento de pago más que por la vía inicialmente de suscripción a servicios de información periodística. Y me parece que hay tres, en términos de consumo, es decir, analizando esto desde el punto de vista de las audiencias, de los usuarios, hay tres factores que creo que todos vamos a reconocer. Uno es la saturación informativa, la ansiedad que ha producido esta crisis, la necesidad de saber cómo se puede disminuir sus efectos, cómo nos podemos proteger, qué es lo que podemos o no podemos hacer en cada fase de la desescalada, cuáles son las cifras de afectados en nuestras comunidades. Toda esta información 24 horas sobre 7 días a la semana ya ha producido una saturación informativa en las audiencias bastante importante. En segundo lugar, el fenómeno de las fake news o de los bulos o de los rumores, que ya había afectado procesos muy importantes como la elección del presidente Trump en Estados Unidos y el proceso de salida del Reino Unido que se da a conocer como Brexit. Pero ahora de nuevo, a escala global, las noticias falsas, los bulos o los rumores con muy distinta intencionalidad se han convertido desgraciadamente también en protagonistas durante esta crisis. Y el tercer efecto que me parece importante sobre el tema del consumo es lo que podríamos llamar la sobredosis de conectividad, ¿no? Yo creo que todos los estudiantes que nos están siguiendo, igual que nos ocurre a los profesores, tenemos una sobredosis de Zoom y de Google Meet y de plataformas de este tipo en las que estamos todo el día conectados con una gran concentración intelectual para poder seguir las sesiones, participar, saber qué es lo que está pasando con nuestro audio, con nuestro vídeo. Y estamos echando en falta, igual que ocurre a los periodistas con las redacciones, el contacto en el mundo físico. El roce, el pasillo, el café, el abrazo, la reunión con los colegas, con los alumnos, la atmósfera de la clase, del laboratorio y de la biblioteca. Tenemos una sobredosis de conectividad y un anhelo muy grande de volver a tener abrazos. Bien, el cuarto grupo de temas me parece que tiene que ver, y es una consecuencia del anterior, con el descubrimiento, afortunadamente, el descubrimiento del valor que tiene en una crisis, especialmente en una crisis sanitaria, la información de calidad. Estamos saturados de información, hay, como decíamos, una sobredosis de conectividad y hay una invasión de fake news. Entonces se hace especialmente crítica a la información de calidad. Bueno, en este sentido, la experiencia en muchos medios de comunicación de todo el mundo, que precisamente en estas fechas, es el caso de varios medios españoles, estaban avanzando hacia los muros de pago, justo cuando se produjo la pandemia. La experiencia me parece que está haciendo, por una parte, liberar la información relativa a coronavirus, pero
ponerla bajo registro, es decir, hemos pasado del muro de suscripción al muro de registro. El muro de registro permite, cediendo algunos datos básicos del usuario, tener acceso a información que, como decíamos, se convierte en vital, en un sentido literal, porque es una crisis sanitaria gravísima, y ya permite al medio de comunicación gestionar una base de datos de usuarios que están interesados en esa marca, que confían en esa marca, y que les sería más fácil dar el paso siguiente al muro de suscripción. En torno a la información de calidad, hay otros dos elementos que me parecen importantes. Uno es el auge de los expertos. Me parece que es una experiencia también habitual en los medios de comunicación, digitales, escritos, audiovisuales, etcétera, la recurrencia cada vez más sistemática a los expertos, que nos expliquen qué es un virus, cómo hace para infectar a la gente, cómo nos podemos defender de él, qué tipos de tratamiento, de diagnóstico hay, por qué ha ocurrido esto, qué es lo que podría ocurrir a continuación. Entonces, los medios de comunicación se han llenado de expertos. Necesitamos expertos para gestionar una información que tiene un valor crítico, del que dependen decisiones que, como decimos muchas veces, pueden costarle la vida a la gente, como está pasando con muchos retrasos, idas y vueltas de la información y de las decisiones que están tomando nuestros gobiernos en esta crisis. Y finalmente, marcaría dos características también de este último fenómeno, el de la información de calidad, que es la exploración de nuevos formatos. Dos en particular me parece que están cobrando especial relevancia. Uno son las newsletters. Muchos medios de comunicación han ofrecido precisamente en este formato, en el de newsletters que se distribuyen por correo electrónico, la información de calidad que están generando en torno a esta crisis. Y el segundo formato me parece que en auge indudablemente es el podcast. Entonces son dos datos sobre los que me parece interesante que los profesores y los estudiantes de comunicación trabajen, porque me parece que son dos formatos que tienen muchísimo futuro, que tienen que ver con nuevas formas de llegar narrativamente a las audiencias y de fidelizar audiencias, especialmente en el caso de las newsletters. Bien, termino mi primera intervención marcando algunos retos y algunas tendencias, y ya dejo pase a mis colegas para que nos den un poquito de feedback sobre estas ideas. Bien, como reto, me parece que también se ha hecho evidente que los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que desarrollar mayores y mejores capacidades para trabajar con datos, con grandes volúmenes de datos, gestión de datos y visualización de datos, que es el tema cotidiano de cuántos afectados hay en nuestra ciudad, en nuestra provincia o en nuestro país, cómo se ha modificado respecto de la semana anterior, del mes anterior. Eso además lo tenemos que interpretar, saber cuáles son las fuentes de esos datos, que muchas veces las fuentes están envenenadas desgraciadamente, y cómo hacemos para mostrar esos datos de una forma que resulte narrativamente significativa para nuestras audiencias. Esto es lo que tiene que ver con la visualización de datos, gestión y visualización de datos como reto y como desafío. Segundo, abordar en serio en los medios de comunicación, que todavía no lo hayan hecho, la divulgación científica y la educación o la función educativa de los medios. En conexión con lo que decíamos de los expertos, hay que avanzar en el tratamiento de temas científicos en los medios de comunicación generalistas, trabajar más esa dimensión educativa de los medios de comunicación que se hace tan estratégica, tan importante en un entorno de crisis como el que estamos viviendo. Tercer reto, lo que tiene que ver con lo que se llama genéricamente fact-checking, la comprobación de datos y la detección de bulos. Los medios de comunicación tienen que funcionar como unos filtros mejor entrenados para detectar y para frenar este tipo de patologías de la información. Y finalmente, tener en cuenta, desde todos los puntos de vista, pero especialmente en lo que refiere a la cobertura informativa en los medios de comunicación y al trabajo de los periodistas, que después de la crisis sanitaria viene una gravísima crisis económica y una no menos grave crisis política, sociedades que tendremos que recuperar las libertades que hemos perdido para poder protegernos del coronavirus. Muchísimas gracias por escuchar y vamos al debate si les parece.
Muchas gracias, doctor Erihuela. Le damos paso a la doctora Albertina Navas. Muchas gracias y muy buenos días con todos. Siguiendo un poco en la línea argumental que nos comparte José Luis, efectivamente pienso que la misión, valores y principios del periodismo son los mismos. Sin embargo, el contexto hace que nos debamos de enfocar o ponderar de manera distinta ciertos aspectos de nuestro ejercicio periodístico en función de intentar responder de mejor manera al contexto. Sobre esta base quisiera referirme a 4 fenómenos que he observado en este contexto de pandemia. El primero es el que la OMS llama infodemia o pandemia de la información, que tiene unas ligeras diferencias con la infoxicación. La infoxicación en su momento, a fines de los 90, sobre todo, que se empezó a debatir sobre ella, estaba muy enfocada en el fenómeno del volumen de la información y nuestra limitada capacidad de gestionar tanta información. La infodemia, además del volumen, hace referencia a que estamos también perdiendo la capacidad de poder reconocer la validez o la credibilidad de la fuente de esa información y la calidad de la información. Entonces aquí el desafío tiene que ver con el criterio. No solamente es un tema de saturación informativa, sino de cómo desde los medios también le proveemos a nuestras audiencias de variables que les permitan poder reconocer esa calidad informativa derivada tanto de la fuente como de la estructura de la información. Un segundo aspecto al que me quiero referir es que estamos en un contexto de hipersensibilidad y esto ha derivado en una narrativa de extremos, en algunos casos ligeramente manipulada, pero se ha vuelto una narrativa que sacraliza o que sataniza. Es decir, nos estamos volviendo, siempre estamos reconociendo o identificando a los actores de ese escenario como héroes o villanos. Por ejemplo, un estudio de la consultora global Edelman muestra que ahora los médicos y los científicos tienen un 85% de credibilidad en la sociedad. No estoy criticando esto, sino que ahorita ellos se han vuelto los héroes de la humanidad, que quizás en otro momento su trabajo era igual de consistente o igual de valioso, pero no tenían esa percepción generalizada de parte de los ciudadanos. Entonces hay también esta narrativa de yo consciente me quedo en casa, tú inconsciente sales a la calle. Entonces todo el tiempo hay esta narrativa de polarización, de buenos y malos, héroes y villanos, conscientes o inconscientes. Un tercer aspecto al que me quiero referir es que estamos claramente frente a unos ciclos atípicos en el entorno digital. Entonces, de esta nueva normalidad, como dice José Luis, de la que tanto se habla, también hay una nueva normalidad en las redes sociales y eso se evidencia en el comportamiento. Desde enero de este año se han registrado 100 veces más búsquedas de Google, de las cuales el 60% está enfocado en coronavirus y temas asociados a él. Se han registrado 5 veces más publicaciones en redes sociales y más o menos un 47% de los usuarios han duplicado el tiempo que antes dedicaban a las redes sociales a partir de marzo de este año. Por ejemplo, solamente un dato de Twitter nos muestra que a diferencia de diciembre de 2019, que Twitter cerró con un promedio de 500 millones de tweets al día, ahorita y a partir de marzo estamos manejando un promedio de 700 millones de tweets al día. Entonces, efectivamente, está alterada el comportamiento de los usuarios en redes sociales y eso a su vez tiene un impacto en el engagement, es decir, en las reacciones de esos usuarios que están encrispadas, amplificadamente positivas o amplificadamente negativas, pero no son ahorita respuestas que nos eran naturales hasta hace un poco más de 2 meses. Y el cuarto fenómeno al que me quiero referir, que tiene mucha relación con lo que nos introdujo José Luis, tiene que ver con el tema de la desinformación. Vulgarmente llamada como fake news, pero que es un proceso bastante más complejo que noticias falsas. Estos procesos de desinformación básicamente tienen como 3 aspectos, 3 criterios que inciden en esto. Uno, la información per se, es decir, la falsedad o no de una información, el contexto en que está presentada esa información y la intencionalidad con que esa información puede haber sido alterada. Además de cómo interactúan estos 3 elementos, es importante y creo que aquí es bien claro una cita que hace Bruce McCoskey de la Universidad de Alabama,
doctor en retórica y composición, quien nos alerta de que lamentablemente en este contexto la gente no está buscando la verdad, sino que está buscando opiniones que validen sus creencias. Entonces, en este contexto, cerrando mi participación, pienso que el gran desafío del periodismo en este contexto pandemia y pospandemia es la pertinencia. Pertinencia entendida como ese criterio de saber escoger qué medio, a qué audiencia y en qué momento. Pertinencia en cuanto a la frecuencia para no convertirnos nosotros también en usuarios que abonan a estos fenómenos de sobreinformación. Pertinencia de saber observar a nuestras audiencias antes de publicar y poder comprender sus necesidades informativas y no partir de mi necesidad como medio, como periodista de información, sino de la necesidad de la audiencia y por supuesto la necesidad de verificación de la información o fact-checking, como se había referido también José Luis. Gracias. Muy bien. Vamos dibujando ya el esquema, enfoques muy interesantes, los nuevos formatos, la infodemia, las fuentes o la calidad de la información. Continuamos con Lila, que seguramente va a seguir abonando a este diálogo, ¿no? Bueno, buenos días. Gracias a todos por participar de la reunión y además a la ULEAM por la invitación a poder debatir con los colegas sobre algunos temas en los que estamos de acuerdo, como por ejemplo que los desafíos del periodismo no cambian. Yo acuerdo profundamente con eso, porque creo que hay tres cuestiones, básicamente las que se vinculan con la ética, las rutinas de trabajo y las más técnicas relacionadas con la calidad de lo que se produce, que tienen que ver con procesos previos a la infodemia. Esto es, tanto las operaciones relacionadas con acciones vinculadas con las fake news y los procesos relacionados con lawfare, muchas veces sustentados en la construcción de fake news, perdón, se me está mezclando con Facebook, lo que termina generando es preguntas de orden ético a aquellos periodistas que tienden, en los estudios que nosotros hacemos aquí en la Argentina, por ejemplo, a plantear que son los usuarios los que consumen fake, y en realidad nunca se pone el foco en dónde surge o desde dónde se producen o cuáles son esas usinas. Eso, por un lado, a mí me parece que no ha cambiado con la infodemia o con la epidemia del coronavirus, y sino que se ha profundizado en algunos casos y en otros quedó como venía sucediendo. Pero eran operaciones que son previas y que incluso uno podría pensar que son previas a la inserción de las tecnologías digitales como productoras de información. Por otra cuestión de las rutinas, que probablemente en lugares donde las condiciones de trabajo son distintas, a lo mejor no se dan situaciones de precarización en las que los periodistas están acostumbrados ya al trabajo remoto, al poner en juego sus propias tecnologías, al poner en juego sus propias casas para trabajar, y donde las redacciones son cada vez más pequeñas y los procesos de producción se dan a través de la colaboración. Con todo lo que esto implica, sin un lazo laboral con el medio, sin protección social que debe ser cubierta por el mismo periodista, y que eso hace que a lo mejor sea un periodista todoterreno que tiene 5 trabajos distintos y que produzca cosas que impactan directamente en la calidad. Y finalmente, cómo ese uso tecnológico, que tampoco, si bien es cierto que se acelera con la infodemia, y que por ejemplo el ejemplo de las universidades que se han visto virtualizadas de una semana para la otra, en el caso de las que son más nuevas, como la Universidad de Río Negro donde yo trabajo, esto ya existía, casi todos manejábamos el campus bimodal, con lo cual volverlo virtual fue bastante rápido. En instituciones como en la Universidad de Buenos Aires, donde yo también trabajo y que es una institución mucho más tradicional, el proceso es un poquito más lento. Esto me parece a mí que no cambia, y tampoco cambia otra cuestión que tiene que ver con cómo se sitúan los periodistas frente a la agenda elaborada por el Estado.
digo, en situaciones normales o previos a esta nueva normalidad, siempre hay un cuestionamiento que tiene que ver con que el Estado pone una aplicación que toma mis datos y entonces me pone en peligro de ser espiado. Es un cuestionamiento que no se le hace a Google, que no se le hace a Facebook, que no se le hace a Instagram y que no se le hace a ninguna de las empresas que nos piden el aval respecto de las condiciones que son puestas unilateralmente y que llevan, por ejemplo, a situaciones como la de Cambridge Analytics. Entonces, digo, que el Estado pueda gestionar información nuestra, que ya la tiene, previo a la pandemia, no me parece que tampoco genere un cambio respecto de la situación anterior. Y por otro lado, respecto estaba viendo en el chat y me anticipo, también creo que tiene que ver con que el tema de las experticias, por lo menos en la Argentina, no necesariamente da cuenta de experticias reales. Esto es, nosotros vemos que los expertos en epidemiología y en infectología están asesorando al gobierno en lo que yo me encantaría que ocurra de manera organizada o que existiera la figura en términos estatales del asesor científico del Poder Ejecutivo. Digamos que hay solo 2 países en el mundo que lo tienen, que son Gran Bretaña y Nueva Zelanda. En el caso de la Argentina, si bien no existe como figura institucionalizada, sí hay un comité de expertos asesorando al gabinete de Alberto Fernández, que desde los medios es muy atacado por aquellos que operan para levantar la cuarentena. Entonces, lo que digo es que se da, por un lado, una disputa con el Estado, que no es nueva y que es desde siempre, creo yo. Se da, por otro lado, una construcción de experticias de gente que no es experta, como médicos pediatras, obstetras, cardiólogos, que serán expertos en su especialidad, no en epidemiología, no en virología, no en infectología, y finalmente el rol de los economistas que disputan con los medios y que los llaman, con los científicos e infectólogos, y se ha llegado a llamar terrorista a uno de los infectólogos más importantes que tiene mi país. Entonces, lo que digo es que sí creo que hay desafíos que tienen que ver con la credibilidad y también con el pacto que se realiza con los usuarios, porque ya en la medida en que los periodistas acceden a fuentes mediatizadas y tienen muchos pruritos con las fuentes oficiales, finalmente acceden a las mismas fuentes que el usuario, con lo cual ahí hay un quiebre de la credibilidad que era previo y que me parece que en este momento se ve exacerbado. Yo llego hasta aquí y seguimos charlando como está previsto. Bien, está planteado de que, según nuestros expositores, pues el periodismo en síntesis de su esencia no cambia, pero se pide volver a la mirada, por ejemplo, el periodismo científico, a ser más cuidadosos en filtrar la información, atender nuevos formatos, a mirar cómo se está multiplicando el uso de redes sociales y a ver otras posibilidades de rutina periodística. Ponerle mucha atención también al uso de las metáforas que se están asociando con la pandemia. Vamos a esta segunda parte donde nuestros expositores hacen un alcance o una retroalimentación, posterior a lo cual daremos paso al foro. En uso de la palabra el doctor Orihuela. Bien, destacaría un tema que acaba de salir recién, que es el de la credibilidad. Yo diría que la confianza me parece que es un valor central, no solo en esta crisis que estamos viviendo, es un valor que afecta a las marcas de los medios de comunicación, al trabajo y a la función social y política de los periodistas y del periodismo. Cómo recuperar la confianza de las audiencias, de los usuarios, de los lectores, de los oyentes, de los televidentes, después de que el propio sistema mediático se haya visto fuertemente infectado por ese fenómeno de las fake news. Muchas veces han sido los propios medios de comunicación los que han amplificado por error o porque han caído en la trampa esas noticias falsas, esos bulos o esas manipulaciones. La cuestión de la confianza tiene que ver también con la presencia de los expertos, tiene que ver con el tratamiento serio de los temas científicos,
tiene que ver con la gestión eficaz de datos. Los periodistas van a tener que avanzar sin llegar a convertirse en científicos de datos, pero van a tener que avanzar mucho en el tratamiento estadístico de información y en la visualización. La confianza tiene mucho que ver también con las marcas, no solamente de los medios de comunicación, sino con las marcas personales. Y sobre esto, algunas ideas que después compartiré en la tanda de conclusiones para nuestros estudiantes, ¿no? Para los estudiantes que nos estén escuchando, algunas ideas sobre la gestión de su marca personal. Pero creo que efectivamente la confianza es un elemento clave, es un elemento central, es un valor que hay que recuperar en los medios de comunicación y que tenemos que construir en torno a las marcas personales de los periodistas. Bien. Doctora Navas. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, yo me quería referir también a un fenómeno que he observado mucho en estos días y a partir de un ejemplo que les quiero compartir. No sé si en el caso de de las personas que están participando ahorita en este conversatorio, alguno de ustedes en algún momento recibió unos videos y unas imágenes absolutamente macabras de la situación que ocurría en Guayaquil. Básicamente eran imágenes de personas fallecidas. Se supone que en un contexto de COVID, que estaban en la calle, que estaban empacadas en fundas o aparentemente quemadas en la calle, y cuando el sistema sanitario ecuatoriano, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, estaba sobrepasado. Para mí fue muy significativo lo que ocurrió ahí, porque el día en que ocurrió, esas imágenes no habían circulado en el Ecuador. Y yo empecé a recibir llamadas, parecía call center, me llamaba todo el mundo por todas partes, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, me contactaban por todos lados. Y la pregunta era, ¿qué está pasando en Ecuador? Todas las noticias que recibimos son absolutamente nefastas, cuando yo no las había visto estando en Ecuador. Entonces yo misma tuve que decirles, por favor, ¿me puedes pasar para saber de qué me estás hablando? Y eran efectivamente macabras. Lo que a mí me sorprendió fueron dos cosas. Uno, todas las personas que me contactaron habían recibido esas noticias al estilo el chat de WhatsApp de la hija de la amiga del vecino. Es decir, era una cadena infinita hacia atrás que no se sabía cuál era el origen realmente de esas noticias y ninguna venía de un origen, de un medio o de una fuente seria. Segundo, nadie había verificado la validez de esa información. Y tercero, todo el mundo compartía esas imágenes por si acaso. Y ese por si acaso era bajo el argumento de hagamos conciencia. No queremos llegar a esa situación tan terrible por la que está en Ecuador. Entonces, este es un fenómeno que a mí sí me preocupa en este contexto, tanto como periodista, no periodista o usuario ciudadano que consume información periodista, de periodismo, y es que yo quisiera ahí volver a los básicos y plantear a veces 3 preguntas socráticas básicas. Uno, cuando ustedes estén frente a información escandalosa, pregúntense, primero, ¿es verdadera? En el caso de las imágenes de Guayaquil, el 90% de la información era verdadera y una partecita no, ni las fosas comunes ni la gente estaba quemando cadáveres en la calle. Pero lo siguiente es, que sea verdadero, me da mi licencia de compartirlo indiscriminadamente sin contexto. No, fake news no solamente es noticia falsa, ergo si es que es verdadera la puedo compartir, no. También parte de la veracidad de una noticia es ponerla en un contexto y en un contexto explicado y verdadero. Entonces, primero pregúntense, ¿es bueno? Segundo, ¿es útil? ¿A quién le sirve que yo comparta esa información escandalosa, macabra, nefasta? Y también pensar que esas personas también tienen una familia y una sensibilidad. Y yo creo que esta lógica de compartamos por si acaso para que a nosotros no nos pase eso, nunca dio cuenta del respeto que hay que tener por las víctimas, por las familias de las víctimas y por el dolor, no solo de las víctimas, sino de todos los ecuatorianos que de alguna manera nos veíamos reflejadas en esa situación difícil. Entonces, cierro mi intervención invitándoles también a que estas reflexiones nos ayuden a no caer en este activismo de forward que nos hace creer que estamos siendo más ciudadanos por compartir una información por si acaso, aunque no esté confirmada, para evitar que lleguemos a ese punto. Hacer leña del árbol caído también es un proceso de desinformación.
Bien, hay muchos comentarios y reflexiones en el chat. Ya vamos a dar paso a algunas inquietudes. Bueno, un participante dice que la comunicación está atada a los grupos, está la desinformación y la audiencia tiene que buscar sociales de estar formado. Excelente, querida profesora Albertina, dicen por acá, desde Argentina. Y bueno, cierre este ciclo y de ahí entrar de lleno. Hola, Lila. Ah, no te escuchaba. Bueno, Sí. sí, yo acuerdo, han llegado las imágenes, por supuesto, de Guayaquil. No solamente esas, todos hemos recibido algún WhatsApp donde el tío del primo de un amigo que es médico en algún centro de salud dijo que eso para el usuario debiera ser una especie de alerta de decir, bueno, si hay tantas mediaciones para llegar a la fuente y no me dicen que se llama José Pérez y es médico de tal unidad, no lo creo. Primera cuestión. Porque si fuera José Pérez el que me quiere decir eso, saldría José Pérez diciendo eso y pondría su número de matrícula. En este caso, a mí lo que me parece que es muy interesante para nosotros, para los que analizamos medios y acciones periodísticas, y vemos cómo se van generando ciertas cuestiones que son, digo, para los que trabajamos en periodismo y política hace muchos años, esto se llamaba operaciones, es más cool decir fake, pero se llamaba operaciones políticas, operaciones de prensa. Siempre hay grupos, digo, las fuentes siempre tienen algún tipo de interés, nunca más vi gente que ahora, que una fuente habla con un periodista porque tiene un interés de poner a circular determinada información, y lo que se sofistica con las redes es que pueden entrar por distintos lugares en la medida en que, como plantean Mitchelstein y Botkowski, hay un consumo incidental de noticias. Esto es, muchos de nosotros, y sobre todo los jóvenes más que nosotros, consumen información a partir de lo que ven que un amigo les envía por WhatsApp, o porque lo ven en el Twitter de otro, o porque lo vieron a través de alguna red social, que tiene que ver con el proceso de confianza que hablaba José Luis, que es mucho más confiable mi amigo que los medios. Y es mucho más confiable mi amigo que los medios porque los medios, no ahora, han decidido no invertir ni en tecnología, ni en capacitación de los periodistas, ni tampoco en desarrollo de redes. Entonces, digo, a mí no me gusta caer a los periodistas porque en general son los que hacen lo que pueden para pagar el arroz, pero se genera, por otro lado, una creencia, una contradicción, donde el medio tiene un interés que no necesariamente es el mismo que el del periodista, y el periodista termina defendiendo u operando en favor de ciertos intereses que tiene el medio, que a lo mejor tiene negocios que no tienen nada que ver con la comunicación, y que entonces lo que termina haciendo es generar una crisis de credibilidad de las instituciones, que a mí me parece peligrosa siempre, solo por no tomar fuentes oficiales o porque se sitúa en un lugar de propalador de fakes o propalador de operaciones él también. Entonces, me parece interesante para nosotros ir viendo o ir desentrañando cómo se genera. Digo, en la Argentina pasó un caso muy similar al de Guayaquil, donde se tomaron imágenes de una protesta en Chile para decir que en uno de los barrios de emergencia había una protesta, que no era tal. Digo, porque se quiere instalar o se está tratando de instalar un levantamiento de la cuarentena en términos de una falsa disputa que es si economía o salud. Y no están en disputa, es quedarse en cuarentena para no morirse y poder seguir produciendo. Pero se genera ahí una tensión y una disputa que tiene que ver con protestas y todo lo demás, y donde llueven las fakes y donde llueven las operaciones, y donde me parece que no podemos tampoco hacer recaer en el usuario de, bueno, cuídese, sino que es una gran oportunidad para el periodismo poder ser ese espacio donde esas fakes dejen de funcionar. Y respecto del fact-checking, quiero decir algo que me parece interesante, que en los lugares donde hay leyes que garanticen el acceso a la información, el fact-checking no debiera tener sentido, porque cualquier periodista tendría que tener acceso a la fuente oficial en la información
corresponda para poder producir la noticia o para poder producir el contenido que tiene que producir. Entonces me parece que los fact-checkers como tales tienen lugar porque no hay un acceso democrático a la información. Perfecto. Bien, hay ya preguntas en el foro, por ejemplo, cómo recuperar la confianza del ciudadano común si muchos periodistas se sienten atados a los medios importantes donde laboran. Se comenta también de que un profesional de la medicina no necesariamente es un epidemiólogo y como tal actuar como fuente, pero para canalizar algunas preguntas interesantes, quiero darle paso al licenciado Carlos Cedeño, quien va a puntualizar algunos cuestionamientos y importantes reflexiones de la sala en este webinar que se está llevando en este momento. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Sin duda alguna que las reflexiones que han planteado los panelistas nos dejan algunas preguntas para formularle y que por el tiempo no nos va a alcanzar a realizar las mismas. Pero algunos ya han respondido a los chats que han estado escribiendo quienes están observando esta charla. Y, por ejemplo, yo creo que es necesario profundizar lo que pregunta Patricia Nigro, en el sentido de que dice para el profesor Orihuela, ¿están capacitados los periodistas o son lo suficientemente responsables para el fact-check o verificación de los hechos? Creo que es necesario redundar y profundizar sobre esta pregunta que tiene que ver sobre la responsabilidad ética que asume tanto el periodista como el medio de comunicación. Todas las preguntas que comienzan con ¿estamos preparados para, cuando estamos hablando de contextos de innovación tecnológica y de crisis global, en general siempre tienen la misma respuesta: no. No estamos preparados, no estábamos preparados para esta crisis. Prácticamente diría que en ningún ámbito, no solamente ya el del periodismo. ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Aprender más rápido, transformarnos más rápido, servir más eficazmente a la gente. La pregunta que ha salido ya mencionada acerca de cómo recuperar la confianza de los ciudadanos en los periodistas y en los medios de comunicación, yo creo que tiene mucho que ver con esta exigencia de demostrarle a la gente, demostrarle a los ciudadanos que somos útiles. Porque hasta ahora se trataba de mostrar que éramos útiles al poder o al sistema en la medida en que funcionábamos como contrapoder o como perro guardián. En una crisis de este tipo, de lo que se trata es de lo que se suele llamar últimamente periodismo de soluciones. Es decir, los medios de comunicación tienen que demostrar con su trabajo cotidiano que son útiles a la gente. Y son útiles porque les ayudan con información veraz a tomar decisiones que muchas veces afectan literalmente a su propia vida. Recuperar la confianza tiene que ver con ser más transparentes acerca de nuestro propio trabajo y trabajar mejor, lo que hemos dicho otras veces, las fuentes de información. Incluso ser más transparentes respecto de nuestras fuentes para evitar esos ciclos que ha comentado Albertina Navas que se producen en los entornos de mensajería instantánea con la difusión de bulos. Hay otra pregunta muy coherente que la formula Alberto Palacio. Dice, ¿qué tiene hoy más credibilidad en la ciudadanía? ¿Las redes o los medios tradicionales? ¿Y por qué? La credibilidad me parece que no tiene tanto que ver con la plataforma, sino con el vínculo que tienes con la gente. Antes la credibilidad la teníamos con, por ejemplo, periodistas o con políticos o con profesores en cualquier ámbito o plataforma que ellos se movieran. Ahora, en el entorno 2.0 o de medios sociales, la credibilidad, como la confianza, se ha vertido desde las instituciones, desde la credibilidad o de la confianza institucional, a lo que podríamos llamar confianza distribuida.
es la experiencia cotidiana de alguien que va a comprar, por ejemplo, un dispositivo móvil, un teléfono móvil, un smartphone o un celular. Antes de esta distribución de la confianza, se dirigía a una revista especializada en tecnología para estudiar una comparativa de esa tecnología que quería comprar. Y esa comparativa estaba elaborada por expertos, por periodistas expertos en tecnología. Bien, ahora me parece que la experiencia cotidiana, no solamente cuando vamos a comprar tecnología, sino cuando vamos a escoger un libro, una película, un restaurante o un destino de vacaciones, tiene que ver con confianza que está distribuida en las propias redes, en los vínculos que llamamos amistad en las redes sociales, incluso, y lo más sorprendente de todo, es confianza en usuarios a los que no conocemos absolutamente de nada. Nos fiamos muchísimo de las recomendaciones que aparecen en un sitio de hostelería o en un sitio de libros, los comentarios que se hacen acerca de los productos, de personas que no conocemos absolutamente de nada. Entonces, por una parte la confianza se ha distribuido y por otra parte la confianza se ha hecho cada vez más anónima en estos entornos 2.0. Pero me parece que tiene que ver no tanto con la plataforma en la que se canaliza el vínculo, que es un vínculo de autoridad, en definitiva, el de la confianza, sino con la relación que tiene el usuario con el portador de esa autoridad, sea el profesor, el periodista, sus amigos o un usuario absolutamente anónimo de una red social. Y una tercera pregunta que nos formula María Fernanda, dice, buenos días a todos. Con respecto a lo que dice la doctora Albertina Navas sobre la situación en Guayaquil, ¿no cuestiona esta situación aquel periodismo ciudadano al que todo el mundo cree que tiene derecho a participar? ¿Cuál es la opinión de todos ustedes ante este tema? Muy bien, una excelente pregunta y me parece un tema muy pertinente de traerlo sobre la mesa, esto del periodismo ciudadano. Yo siempre fui un poco retractora de este concepto, porque creo que había una incomprensión en qué es lo que se entendía por periodismo ciudadano. En algún momento, hace muchos años, la función del periodismo efectivamente era acercar a la fuente con la audiencia, porque lo que no había era el acceso. Entonces, en su momento, los periodistas básicamente lo que hacíamos era facilitar ese acceso a la información a una audiencia que de otra manera no hubiera podido tener el acceso. Con los dispositivos móviles, la tecnología y con las redes sociales, todos somos un medio y el acceso a la información per se en muchos casos ya no es el problema. El desafío periodístico va mucho más a lo que José Luis varias veces ha referido como inteligenciar la información, es decir, ordenarla, organizarla, conectarla, contextualizarla. Ya no es, el valor no está solamente en el acceso. Por eso yo me rehúso un poco a este término de periodismo ciudadano, porque está entendiendo o limitando el periodismo como el acceso a un medio de publicación y como la capacidad de ver u observar un evento y contarlo inmediatamente después. Y el periodismo es mucho más que eso. Es todo lo que hemos hablado ahora, la verificación de fuentes, el contraste, las preguntas, etcétera. Entonces, yo diría que, como bien hacía la pregunta la persona, por supuesto que el caso de Guayaquil pone en entredicho este concepto que desde mi punto de vista tiene un pecado de origen, digamos, que me cuesta a mí aceptar el tema de que por el solo hecho de tener acceso a un dispositivo alguien se pueda llamar periodista. ¿Puedo Y intervenir? sí, por favor. Sí, creo que No. con toda contundencia hay que decir que el periodismo ciudadano no existe. Lo que existen son ciudadanos que tienen acceso a dispositivos móviles, a ordenadores y a una red que permite hacer comunicación pública de sus opiniones, de aquellos hechos de los que han sido testigos, etc. Pero esa capacidad de hacer comunicación pública a través de este tipo de dispositivos no convierte a nadie en periodista. Del mismo modo que el disponer de una máquina de escribir en casa no convierte a nadie en novelista. ¿Se puede hacer periodismo a través de redes y a través de móviles? Por supuesto que sí, pero no es periodismo por el hecho de que se pueda canalizar a través de esos dispositivos. Sí, yo coincido con José Luis en que
pero también creo que hay un problema, digamos, me parece que estamos abordando problemas nuevos con soluciones tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que históricamente, o cuando nosotros que tenemos cierta edad estudiamos periodismo, había una asimetría, o el periodista tenía una función específica que era la de mediar entre una información desconocida para la audiencia, digo, y hablábamos de audiencia, y hablábamos de público, y el público. Y en ese sentido la relación era asimétrica. El periodista sabía lo que la audiencia no. En este momento, en la medida en que a veces es la audiencia la que tiene más información que el periodista, simplemente porque vive en el barrio donde se produce el acontecimiento, entonces se dan situaciones que son más o menos simétricas, en algunos casos, respecto de lo que es la información cruda, ¿no? Y a veces se da una asimetría al revés. Es el usuario el que tiene más información que el periodista, que en muchos casos tiene más contexto, y que en muchos casos puede comprender por una situación hasta de clase, si se quiere, qué ocurre en esos lugares. Digo, nosotros vemos información que realmente, procesada por periodistas, y que en muchos casos no da cuenta del acontecimiento tal cual ocurre por una incomprensión, hasta incluso de desconocimiento de cómo funcionan determinadas situaciones en determinados lugares, y que tiene que ver con que se vayan generando, me parece a mí, estas confianzas de las que hablábamos antes, y que me encanta la idea de la cuestión de la distribución, porque esa distribución se produce en la medida en que los saberes se van volviendo simétricos, los saberes respecto del acontecimiento, ¿no? Y que muchas veces es asimétrico al revés. Entonces me parece que tenemos que ser creativos en el sentido de repensar cómo se venían produciendo los medios. Hoy, en general, y había en el chat alguien que hablaba de los influencers, sí, realmente a veces los influencers son expertos en la nada misma, pero generan una empatía con los usuarios. Digo, y yo ya no hablaría, yo ya hace un rato largo que no hablo ni de audiencia ni de público, porque no me cierra para hablar de este contexto, digo, porque no veo que se produzca una asimetría de saber entre el periodista y alguien más, y entonces, digo, me parece que logra empatizar de algún modo en algún punto específico y que es eficaz. Si eso sirve para construir información, claramente no. Ahora, el tema es, si vamos a seguir discutiendo de por qué los usuarios no quieren sostenerse en el corralito de la prensa tradicional, o vamos a hacer algo más interesante que haga que los usuarios vuelvan a confiar en aquellos que gestionan profesionalmente la información. Que además tampoco me gusta más usar la palabra periodismo por otra cuestión, que es que no hay nada que periodizar. O sea, estamos trabajando, corriendo sobre la inmediatez. Entonces, me parece, a mí me gusta hablar de gestión profesional de la información, que es indispensable en este momento, pero no va a ser del mismo modo que cuando lo que era hegemónico en el ecosistema de medios era la prensa escrita, me parece a mí. Gonzalo, no sé si tenemos todavía para hacer otra pregunta que plantea Sí. Fabiola Dellán. Voy a hacer la pregunta Adelante. directa, ella hace una introducción. Dice, ¿cómo se debe plantear el tratamiento de la información para difundirla sin caer en el error del amarillismo? Bueno, antes Albertina hacía alusión a un término que yo suelo utilizar mucho, que es el de inteligencia de la información. En un entorno de abundancia informativa, incluso de saturación informativa, como he comentado durante mi exposición, lo que la gente necesita ya no es más información, porque como decimos está absolutamente saturado de información. Lo que necesita es inteligencia de la información. Información analizada, interpretada, contextualizada, proyecciones, que es lo que puede suceder a partir de la información con la que contamos ahora. El diálogo con los expertos y la interpretación del lenguaje y de la narrativa de los expertos. Entonces, inteligencia de la información me parece que es una de las claves. Y una quinta pregunta, dice, me gustaría, dice, consultar a los profesores Orihuela y Lila, ¿cómo afecta hoy y afectará el trabajo en la función periodística? ¿Se mantendrá este modelo? Sí, la pregunta me parece que llega desde Paraguay y hace referencia al teletrabajo.
Entonces me parece que es muy oportuna la pregunta porque me parece que en muchos ámbitos, no solamente el del periodismo, este modelo blended entre presencial y virtual a través de sistemas de trabajo remoto, me parece que va a ser parte de esa nueva normalidad. La nueva normalidad no va a ser un regreso al mundo anterior a la pandemia, sino una combinación entre el modelo presencial acotado, porque podremos ocupar los espacios físicos de una forma distinta, con esa mayor distancia social, complementado con bastante teletrabajo y utilización de tecnologías para hacer trabajo de forma remota. Bien, Yo coincido. esa pregunta la formulaba Richard Ferreira. Continúe, por ¿Puedo? favor. Sí, por favor. Sí, que coincido plenamente y creo que, digo, sobre todo si la pregunta venía del Paraguay, en los países latinoamericanos, no quiero hablar de lo que no sé, pero sí hicimos un estudio con Adrián Amado y nos llamó la atención en determinado momento que, por ejemplo, nuestro país se pareciera mucho a Croacia, en ciertas condiciones, ¿no? Que nosotros pensábamos que nos parecíamos mucho a Brasil. Al margen de esto, digo, me parece que hay condiciones de precarización que se van dando que ya eran previas y que hacen que, digo, nosotros en las orientaciones de periodismo tenemos mucha menos gente que en otros momentos y tiene que ver, yo creo, que con un par de cosas. Por un lado es que no es una profesión tan rentable como pueden ser otras áreas de la comunicación, y por otro lado es que está en jaque la cuestión de la credibilidad. Yo en este caso no hablaría, y estoy hablando específicamente de lo que conozco, que son los medios de referencia de mi país. Está en jaque la credibilidad, no solamente de los medios, sino también de los periodistas. Entonces, lo que digo es que hace que, por ejemplo, ciertos jóvenes se vayan alejando de esa idea y se vayan acercando a la idea de la comunicación institucional, de otro tipo de ejercicio profesional, no necesariamente periodístico, porque no queda como muy claro dónde pasan los límites. Y creo que sí, que las rutinas van a cambiar en orden a que se va a profundizar el teletrabajo. Esto me parece a mí que lo que va a generar es una baja de los costos, con lo cual va a haber que pensar quién asume el costo de ese trabajo a distancia o de ese teletrabajo, o si esto va a seguir siendo financiado por quienes trabajan en la profesión, ¿no? Esto creo que es fundamental. Bien, y una última pregunta, dice acá, la hace Fernando Mendoza, dice, ahora hay mucha información, pero responde a mejorar los tráficos en la web para ser más rentables. Y la pregunta es, ¿cómo lograr esa línea delgada de informar sin lograr que el negocio, entre comillas, digital caiga? Bueno, ahí el equilibrio es un poco complicado porque efectivamente uno de los efectos de esta crisis ha sido que ha aumentado de forma bastante importante, en torno posiblemente a un 25% de promedio, el tráfico hacia los sitios web de los medios de comunicación, pero simultáneamente o paralelamente, por la crisis económica derivada de la falta de actividad en muchísimos sectores de la actividad industrial, ha caído la publicidad. Entonces, los medios se encuentran con que tienen que soportar mayor cantidad de tráfico, tienen menor publicidad, y justo en el momento en el que iban a dar el paso, como comenté durante mi exposición, muchos medios españoles se lo estaban planteando al muro de pago, han tenido que cambiar de estrategia y pasar al muro de registro. Lo que confiamos es que no se trata solamente de cerrar el acceso a las versiones web o a los sitios web de los medios de comunicación, sino, como he comentado, crear nuevos productos y nuevos servicios que se puedan monetizar, especialmente el caso de las newsletters y posiblemente, como he comentado, el de los podcasts. Gonzalo, no sé, tenemos más preguntas, no sé si por el tiempo, estamos dentro del tiempo. Sí, vamos a aprovechar para hacer unas dos últimas preguntas. El señor rector va a ingresar a la sala en un momento para saludar con los panelistas. Hacemos esas dos preguntas y de ahí vamos con las conclusiones. Hasta eso ya el señor rector ha ingresado. Adelante, Carlos. Sí, en un contexto general de recogiendo
lo que están preguntando la audiencia en este rato que nos están viendo. Dice, ¿cuáles serían esos tips del papel de educar de los medios de comunicación? Bien, en el caso de esta crisis hemos visto, por ejemplo, cómo el alarmismo que cundió en los primeros días de la crisis derivó en una forma de compra compulsiva de productos sobre los que no había realmente escasez, no había ningún problema de suministro, pero efectivamente las conductas también son contagiosas y la información y los bulos y los rumores que circulaban a través de las redes informales contribuyeron a que la gente fuera rápidamente a vaciar sus supermercados de productos de primera necesidad. El modo en el que los medios de comunicación cubrieron esa primera etapa de la crisis contribuyó a acrecentarla. Es decir, si tú lo que haces como cobertura informativa en la televisión o a través de fotografías en la prensa es mostrar estantes de supermercados vacíos para explicar que no hay escasez, entonces lo que se produce es una amplificación de la escasez. Esta es una de las funciones educativas de los medios de comunicación, que posiblemente en lugar de sacar fotografías de los estantes de los supermercados, lo que tienen que hablar es con los directores de los centros comerciales y mostrarnos sus sistemas logísticos funcionando. La otra tiene que ver, me parece, para centrarnos específicamente en esta crisis, con la interpretación de los datos y con la interpretación del discurso de los científicos. Me parece que ahí hay mucha tarea didáctica que hacer de parte de los medios de comunicación. Y bueno, y una última pregunta para todos. La formula Fabricio Salazar. Dice, ¿por qué un ciudadano valora más una noticia, entre comillas, de un medio digital en relación no le ha llegado el link. A un medio Pásemelo tradicional a mí, yo se lo paso. Que está en internet? No sé si me escucharon, por favor. Tenía abierto el podría micrófono. repetir la pregunta. Gonzalo, se te escuchó, por favor. Dice, Fabricio Salazar, dice, formula varias preguntas. ¿Por qué un ciudadano valora más una noticia, entre comillas, de un medio digital en relación a un medio tradicional que está en internet también? Y además dice, ¿poca confianza en los medios tradicionales o falta de crianza digital en nuestra sociedad? Es lo que él formula. Bueno, es un fenómeno interesante porque en muchos casos se da el fenómeno inverso, es decir, que también hay una porción de la ciudadanía que confía más en un medio de comunicación tradicional que en un medio digital. Como decía José Luis, este es un tema no relativo a las plataformas, sino al vínculo, es decir, a esa autoridad que ese medio o que ese periodista ha logrado ir cultivando a partir de la información que publica. Y yo creo que los tres elementos a los que ya me referí en mi intervención sobre que están relacionados con el fenómeno de la información, pero que a su vez nos dan pautas a los periodistas del contenido que queremos publicar, tiene que ver primero con la precisión. Creo que sí tenemos una obligación como periodistas de ser muy precisos en los datos y de empezar a mostrar hechos siempre basados en evidencias. Precisión como primer paso, segundo, contexto, porque un hecho sin contexto puede conducir a conclusiones no válidas. Entonces, hay que recordar que los fenómenos de desinformación no son exclusivamente relativos al nivel de falsedad de una noticia. Puede ser incluso una noticia verdadera en un contexto falso, puede ser una noticia medianamente verdadera en un contexto manipulado, o incluso puede ser una noticia verdadera sin contexto, lo cual conduce a una interpretación o a una conclusión no válida. Entonces, precisión, contexto y lo tercero, intención. Creo que los periodistas tenemos que de plano dejar de ser ingenuos. Como bien decía Lila, el Estado tiene una agenda, los políticos tienen una agenda, las empresas tienen una agenda, y sin ánimo de caer en una teoría de la conspiración, que no es mi propósito, sí hay que distanciarse de la fuente y tratar de entender la intencionalidad desde la cual se nos provee esa información. Y esa intencionalidad también tiene que estar filtrada para que tampoco nosotros no hagamos, sin ser conscientes, la corte a una agenda privada que no necesariamente era la que queríamos compartir con el público. Muy bien.
Gonzalo. Bueno, Perfecto. de todas formas, como ejercicio intelectual, sería interesante pensar si tiene sentido que sigamos haciendo la dicotomía entre medios tradicionales y medios digitales. Para mí carece absolutamente de sentido. Hace 27 años todos los medios de comunicación empezaron a digitales. desembarcar en la web. Hoy no existe ningún medio tradicional. Todos los medios son digitales y extraordinariamente pueden empaquetar algún tipo de producto periodístico en otro soporte. Perfecto. En línea, Es- chiquitito, creo que para hacer el rulito de lo que quedó colgando la pregunta, a mí me parece que medios que no tienen historia detrás y que surgen, tienen como mayor posibilidad de experimentar e innovar. Entonces uno ve medios hechos por periodistas sumamente talentosos y creativos que trabajan tal vez en lo que se denomina prensa tradicional, en la radio, en la televisión, o aún en la prensa escrita impresa, y que tienen actividades en el ámbito digital y pueden permitirse la innovación porque en su negociación, tanto con fuentes cuanto con anunciantes, tienen menos compromisos, entonces es como más sencillo poder innovar por allí. Lo mismo ocurre con los medios de las universidades públicas, en el caso de la Argentina, que pueden innovar a partir de que no existe un compromiso, un sostenimiento de una marca, un modelo de negocios que es tradicional tanto en orden a los años, y que me parece que es importante tener en cuenta también, porque, digo, no, sí es cierto que cuando hablamos yo no coincido con la idea de que hablemos de nuevos medios, porque ya tienen muchos años, todos ya no son nuevos, como nosotros no somos jóvenes promesas, y del mismo modo, me parece que la innovación sí, en general puede darse en los bordes y que necesariamente luego, si comprueba la efectividad, es retomada por el resto de las plataformas. Me parece a mí que es bastante así. Muy bien. Somos jóvenes promesas ya cumplidas. Bueno, damos la bienvenida al señor rector de nuestra universidad, el doctor Miguel Camino, que está en la sala. Previo a las conclusiones ya de este evento, él quiere expresar un saludo a los panelistas. Muchas gracias, Gonzalo. Quiero primero felicitar a la Facultad de Ciencias de la Comunicación por esta gran iniciativa que creo que todos estábamos esperando. También agradecer a los ponentes, a José Luis Orihuela de España, a las compañeras Lila Lucchesi de Argentina y Albertina Navas de Ecuador, que le han dado mayor realce a este importante evento. ¿Qué tema más importante que están tratando? Un día después de la pandemia, desde la óptica del comunicador. Creo que estamos esperando muchísimo de ustedes. Hoy nos sentimos todos, distintas profesiones, distintas disciplinas. Creemos que de alguna manera hemos fallado. Esta pandemia ha puesto al desnudo muchísimas cosas que no queríamos ver o que pasábamos junto a ellas de manera hasta indiferente. Creo que a partir de ahora, en medio de incertidumbres, en medio de miedo y quizás hasta pánico sobre lo que se viene a partir de ahora, esta pandemia que va a durar mucho tiempo y quizás cuando la superemos vendrán otros y nos sentimos indefensos. Creo que más que nunca el periodismo tiene que empezar a iluminar las incertidumbres, a generar certezas que nos permitan confiar que todavía es posible vivir en este mundo donde todos nos necesitamos. Creo que el periodismo siempre ha estado ahí, como baluarte de la búsqueda de la verdad.
el descifrar incertidumbre, plantearnos certezas y también caminos. Eso esperamos de usted. Compañeros periodistas, como ahora más que nunca. Por eso los felicito, porque la academia es el mejor lugar para generar estos foros, estos faros. Que nos permitan volver a tener confianza. Todavía es posible en este mundo que todos ansiamos que sea mejor. Esperamos muchísimo de ustedes un día después de la pandemia. Muchas gracias por venir a la ULEA. Bienvenidos. Esta siempre será su casa. Muy bien, señor rector, muchas gracias. Ya para ir cerrando el evento, entramos ya a una parte de conclusiones finales. El doctor Orihuela, la doctora Albertina Navas y la doctora Lila Lucchesi. Tienen ustedes la palabra. Empezamos por el doctor Orihuela. Muchas gracias. Mi propuesta son 4 recomendaciones, 4 consejos especialmente dirigidos a los estudiantes de comunicación y en particular a los estudiantes de periodismo. El primero es que cultiven buenas fuentes de información. Las redes sociales, la Wikipedia, Google, no pueden ser las únicas ni las principales fuentes de información de un periodista. La segunda recomendación es que construyan su marca personal desde ahora, durante la carrera, en torno a una especialidad. Y trabajen esa marca en formatos que están a vuestro alcance, como un blog, como un podcast, como un videoblog, o a través de colaboraciones a medios de comunicación. Tercer consejo es que inviertan en equipo técnico. Una buena cámara, un buen micrófono, un equipo de iluminación, una tablet o un portátil, porque en este entorno de teletrabajo van a ser herramientas fundamentales para poder mostrar vuestro talento. Y finalmente, si pueden, hagan un posgrado, y si no, por lo menos un plan de formación o como mínimo un plan de lecturas. No dejen nunca de estudiar ni de aprender cosas nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias. Albertina. Bueno, yo quisiera dejarles con la reflexión de cómo aprovechamos este contexto extraordinario, inédito para todos, para, en lugar de parecer oportunistas, realmente ser oportunos como periodistas, oportunos como medios, oportunos como generadores de información. Y esa delgada línea roja que separa la percepción de oportunidad con la percepción de oportunismo tiene que ver con cuán hábiles seamos para ser pertinentes. Y creo que pertinentes implica comprender el entorno y reaccionar adecuadamente frente a él. Esa pertinencia pienso yo que tiene que ver con partir de pensar en el otro. Los medios digitales sí creo que tienen esa virtud de que nos obligan o nos llevan o nos motivan a tener más información del otro, y si bien es una práctica que ya la llevábamos transversalmente, creo que es más importante que nunca primero escuchar antes de hablar y publicar. Veo que a veces desde el periodismo y de los medios hay mucha necesidad desde el yo, todo lo que yo quiero contar o lo que quiero golpear a otros medios o la inmediatez con la que quiero lucirme por tener la primicia. Creo que ahora hay que partir por escuchar y observar primero antes de reaccionar. También pienso que el abordaje de la crisis tiene que ser siempre desde lo humano. Detrás de un virus, de una crisis económica, de un desempleo, de lo que fuera, hay personas. Y no olvidarnos que el periodismo básicamente es el arte de contar historias. Entonces, volver a lo humano, a las historias detrás de todos estos fenómenos y circunstancias que estamos viviendo, y que siempre hay algo o positivo o una oportunidad que rescatar. Y una última sugerencia que les hago, ya que es muy puntual, es evitemos el lenguaje de guerra. He escuchado muchísimo este tema de combatir el virus, la batalla contra el virus, tengamos el armamento suficiente para ganar esta guerra, y pienso que el uso del lenguaje también incide en el marco conceptual que le damos a un fenómeno. Y creo que como periodistas, y al basarnos en el lenguaje como una de nuestras materias primas, también podemos aportar en no seguir abonando a la angustia, a la incertidumbre y a la falta de sensibilidad con un lenguaje que genera
ese tipo de reacciones. Entonces, finalmente, seamos oportunos, no oportunistas, y tratemos de ser pertinentes y de poder reconocer qué, a quién y en qué canal debemos comunicar. Gracias. Muchas gracias. Lila. Bueno, a mí me parece que toda crisis genera una oportunidad, y en este caso no es distinto. Me parece que en realidad la crisis del periodismo era como previa a la pandemia, y que la pandemia abre la oportunidad de la necesidad social de un periodismo súper profesional, de un periodismo que pueda contextualizar, como dice Albertina, de un periodismo que tome en cuenta a los actores que fueron cambiando de público a usuarios, y entonces pueda establecer una negociación ahí también, no solamente con los factores de poder, no solamente con quienes ponen pauta publicitaria, sino también que pueda haber ahí una línea de negociación con cuál es la información que la sociedad demanda, que muchas veces puede parecer irrelevante, pero que en términos de gran globalización, lo hablábamos ayer, a mí me parece que lo que tiene de interesante la pandemia es que por primera vez no solamente nos pone a todos en una situación de confinamiento global, etcétera, sino que también cambia la idea de lo que es la información global, porque hasta ahora nosotros lo que veníamos haciendo era informarnos globalmente de fenómenos localizados. Y de repente, la pandemia lo que hizo fue globalizar el acontecimiento. Bueno, esto es nuevo, no solamente para los periodistas, esto es nuevo para todos, y me parece que abre la oportunidad de ver cómo se gestiona un acontecimiento global. Porque, digo, nosotros vimos la caída del muro, que fue una noticia global localizada en un espacio. Estaba en Berlín. Vimos la voladura de las Torres Gemelas, que fue una noticia global, que hablaba de un terrorismo global, localizada en un espacio. Vimos los distintos atentados en Europa, que estaban localizados en París, en Londres, en Atocha, en distintos lugares, siempre la noticia globalizada sobre el acontecimiento local. Y me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo un acontecimiento global nos lleva a relacionarnos con las fuentes locales, con las necesidades locales, con las culturas locales que hacen que sea distinto el modo en que se gestiona la muerte en un lugar y en otro, y cómo salimos de eso gestionando profesionalmente la información, agregando contexto y también apreciando nosotros dónde están las experticias, que no porque alguien haya pasado por una facultad de medicina es experto en pandemia, y eso también va a generar nuevos pactos de confianza con los usuarios y con quienes pueden constituir la comunidad o la audiencia que queremos construir. Bien, muchas gracias. Queremos dar gracias profundas a los más de 200 personas que estuvieron en esta sala en el transcurso de esta transmisión, conectados de diversos lugares y países: Paraguay, Brasil, Argentina, obviamente Ecuador, y también a quienes nos han seguido a través de las retransmisiones de Radio Energía, Ulian Radio, y el sitio oficial de Ulian Ecuador en Facebook. Ha sido una jornada bastante productiva. Agradecer sinceramente al doctor José Luis Orihuela por el tiempo dispensado a esta universidad, como lo manifestaba el señor rector, al igual que a Albertina, y a la doctora Lila Lucchesi, que también no solamente ha dispuesto todos ustedes de tiempo, sino también de revisar algunos acontecimientos y conceptos actuales para llevarlos a este foro donde están presentes muchos estudiantes que se forman en pregrado y quienes también han postulado a formación de posgrado. A través del chat veo que los asistentes se sienten muy satisfechos y sobre todo gratos con la presencia de ustedes y con los conocimientos impartidos. Será hasta una próxima oportunidad, dando gracias también al coordinador académico, licenciado Carlos Cedeño, por el apoyo brindado durante esta transmisión y durante el foro. Gracias, señor rector. Seguiremos fomentando desde la Facultad de Comunicación los espacios que nos permitan no solo la internacionalización, sino también poner en el tapete problemas desde un enfoque
académico, pero muy actual y muy proyectivo de cómo la academia tiene que aportar no solo al abordaje, sino a la solución de problemas muy puntuales de la sociedad. Gracias nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Y buenos días en Ecuador, buenas tardes ya. También buenas tardes en Argentina, buenas noches en España, en todos los lugares donde se han conectado. Nuevamente gracias y hasta la próxima. Excelente día, Gracias. muchas gracias. Un gusto.